La Otra Mirada, un programa de conversación, análisis y reflexión sobre los principales acontecimientos de la actualidad nacional e internacional. Cada edición ofrece distintas perspectivas para comprender los hechos que marcan la agenda pública, con entrevistas, opiniones y un análisis serio y cercano. Porque entender el presente exige mirar más allá de los titulares, donde las ideas dialogan y la información se convierte en conocimiento. La Otra Mirada, con nuestros panelistas estables, Carolina Fernández, Yanino Riquelme y Jorge Andrade. Bienvenidos. Muy buenas tardes, señores y señoras auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Damos comienzo a La Otra Mirada, el programa de conversación que todos los viernes de 7 a 8 transmitimos desde la primera de Chile. Es una conversación sobre los temas que están en la agenda nacional y que son los temas que conversa la gente en los cafés. Vamos a partir presentando a los panelistas estables. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenas tardes, Jorge. Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar una vez más, un viernes más en esta radio, la primera de Chile, portaleando la tarde y también transmitiendo por Radio Amada. Tierra Amada, perdón. Ya, Amada, yo me la comí la tierra. Tierra Amada. Ya, vaya un saludo para la radio Tierra Amada también. Y Yanino Riquelme, por supuesto. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos también. Muy feliz, muy contento de poder estar aquí una vez más. Ya llevamos varias sesiones de este proyecto que partió por ahí como una idea loca y hoy día se ha ido transformando en un conversatorio semana a semana de los temas más relevantes, como dice Jorge, y por lo tanto también de lo que le interesa a la comunidad y tratando de hurgar en lo que no se sabe, en lo que no se lee, en la letra chica, en darle otra mirada a la realidad nacional y regional. Exactamente, y vale la pena recordar de que si usted no puede oír en directo el programa los días viernes de 7 a 8, puede verlo en YouTube, puede verlo en Instagram y también estamos en TikTok. Así que con la colaboración de nuestro gran amigo Rafael Martínez, estamos subiendo a las redes sociales de manera tal de que usted lo puede escuchar en otro horario que le acomode tranquilamente en su casa y también lo puede ver. Porque y comentar, y también, claro. Y también sería muy bueno que usted comentara en la parte que dice ahí, comentar cómo, de su opinión respecto a qué le parecen los temas y si tiene algún tema que usted quisiera que conversáramos, sería un aporte interesante. Bueno, vamos a partir conversando acerca de lo último que es la agenda de seguridad del gobierno actual, que habla de incluso hacer una reforma constitucional para que avance este proyecto. Y yo creo que en general todos vamos a estar de acuerdo en que la agenda que significa combatir el crimen organizado y la delincuencia en Chile es una tarea común, es una tarea de Estado y en eso no tenemos otra mirada. Pero sí es preocupante cuando se habla y se une el crimen organizado con el terrorismo. Y en esa palabra terrorismo se abarca mucho porque incluso se han dado ejemplos, y que eso están en los medios de comunicación y en las redes sociales, de que si alguien pone una barricada, por ejemplo, o se toma un colegio, puede ir años a la cárcel y va a quedar en un registro de vándalos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que implican también las libertades democráticas se entran a coaptar con este tipo de medidas que me parecen un poco preocupantes. No sé qué piensan ustedes. Por supuesto que es preocupante porque se había hablado también en algún momento de incluso quitar los beneficios para los estudios. Entonces yo creo que acá nos está poniendo en la balanza las cosas que son realmente importantes, porque tenemos que pensar, por ejemplo, que están las cárceles llenas de gente, ya no pueden más, están totalmente copadas. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que es un delito
y aquellas cosas que pueden ser una legítima manifestación de la gente, de la ciudadanía, sobre todo cuando pareciera que no se está siendo escuchado. Lo digo porque, sobre todo como mujer, las feministas sabemos, y me incluyo en ello, que también se nos acusaba de violentas cuando se pedía el derecho al voto y así otros tipos de beneficios que hoy día tenemos las mujeres. Pero si no hubiese sido por esa bulla, si no hubiese sido por ese escándalo, en el fondo, nunca nos habrían tomado en cuenta. Yo creo que la manifestación es totalmente legítima cuando no se está siendo escuchada y cuando la causa que uno persigue es justa. Porque acá no estamos hablando de por ejemplo, que nos dicen el estallido social, que quisieron, digamos, como destruir Chile, etcétera. Yo todavía tengo mis dudas y lo digo abiertamente respecto de quiénes pudieron haber sido los causantes del estallido social, y en ningún caso me parece que un pueblo que estaba totalmente desorganizado pudiera orquestar tremenda manifestación a nivel nacional. Y por lo tanto yo creo que hay que hacer la distinción entre todo este tipo de cosas. Lo que tiene que ver con los delitos, ¿cierto? Y con las oportunidades también que podemos dar para la reinserción, ¿cierto? No quitar las oportunidades para que la gente se incorpore o tenga el acceso a la educación o a otros beneficios sociales. Por otra parte, también es importante que se pueda existir la manifestación, es legítima en los pueblos democráticos. Y por último, también esta otra arista que tiene que ver con el hecho de que no es vandalizar justamente. Cuando la gente sale a manifestarse, no sale a tirar piedras necesariamente, y yo creo que ahí también hay que hacer un distingo importante. Sí. Bueno, primero señalar que en buena hora ya era necesaria una agenda de seguridad. Este fue el gran caballito de batalla del candidato Kast en su momento, y por lo tanto toda la ciudadanía de alguna forma esperaba que hubiera un plan, una estructura que nos llevara rápidamente a mejorar las cifras. Sin embargo, todos vimos que eso no fue. Llevamos 5 meses y por fin se está planteando un plan de seguridad. De hecho, el nuevo ministro de Seguridad, Rau, reconoció que con la política de seguridad que dejó el gobierno de Gabriel Boric era el marco legal suficiente y necesario para poder trabajar, digamos. Llegaron con una ministra de Seguridad que al poco andar no dio el ancho, y por lo tanto nos dimos cuenta en general de que el tema de la seguridad pareciera que era más un caballito de batalla que una preocupación real. Hoy día ya finalmente se pone sobre la mesa una propuesta, o varias propuestas, digamos, pero dentro de un gran paquete. Ya nos están acostumbrando a esto de las mega reformas, digamos. Los ofertones. Los ofertones, las mega contrarreformas en algunos casos. Con publicidad engañosa yo también agregaría, Janino, disculpa que te interrumpa, porque esto cuando también estaba en campaña el presidente actual, Kast, decía, tiene un programa de seguridad, por supuesto, el plan implacable, y jamás existió un plan de seguridad. Y los mejores para aplicarlo, decía. Y entonces creo que eso es grave, porque realmente estamos frente a una estafa. Es una estrategia comunicacional que se utilizó para engañar al pueblo, y lamentablemente estamos viendo las consecuencias hoy en día. Te dejo de interrumpir, Janino. Sí, no te preocupes, sí, efectivamente es aquello. Y nos dimos a poco tiempo, nos dimos cuenta de que en realidad sus prioridades iban por otro lado, digamos, con el bencinazo, con la mega reforma, con la contrarreforma tributaria, etcétera, o la reforma para los súper ricos, digamos. Quedó demostrado, a mi juicio, que el gran proyecto del gobierno era el proyecto económico. Claro. Y dentro de ese, el corazón de ese proyecto era rebajar el impuesto a los súper ricos de este país, del 27 al 23% de impuestos, y ese era el corazón del tema. Y para poder ajustar la economía del Estado, partió con los recortes, y recortó en educación, en salud, en todos los rubros, En cultura. etcétera, etcétera. Pero cuando recortó en seguridad, aparecieron aquellos de su mismo lado, digamos, del oficialismo, que dijeron, oye, pero es que dentro del programa está la cosa de la seguridad, ¿cómo le vamos a quitar el recurso? Como primera prioridad. Entonces, Sí.
hay claramente una contradicción. Ahora bien, el ministro Rao, como bien tú dijiste, dijo cuando recién asumió, después del bochorno de la señora Steiner, dijo que las leyes que habían sido promulgadas, que fueron más de 30 durante el gobierno de Boric, eran suficientes, dijo, para poder... Bueno, ahora presentan un paquete que son como 10 medidas en concreto. Y bueno, yo creo que en general va a tener el apoyo en el Congreso, porque todos tenemos claro que hay que combatir la seguridad, el narcotráfico y todas estas mafias. Pero que no se enreden diciendo o metiendo en el mismo saco a aquellos que hacen uso legítimo de su derecho a disentir y a señalar sus necesidades. Porque en el campo económico que se advierte, ¿no es cierto?, vienen, yo creo que están a la vuelta de la esquina las ollas comunes. La inflación va subiendo, los sueldos, por lo tanto, disminuyen, hay una alta tasa de cesantía. Nosotros, en lo local, tenemos cerca del 12% de cesantía. Entonces, esos son los temas que la gente va a empezar a exigir se solucionen, y como lo ha hecho históricamente en este país, va a presionar, va a haber huelga, va a haber manifestaciones, pero estas no pueden ser tratadas como actos delincuenciales. A eso es lo que apunto yo, a tener cuidado con eso, porque el derecho a protesta en un régimen democrático está consagrado incluso en la actual Constitución. Por eso están hablando de una reforma constitucional para cambiar esta situación, porque en el fondo lo que quieren poner es un nuevo estado de excepción. En Chile existen 4 estados de excepción. Ellos quieren inventar un 5º, que sería un estado de excepción focalizado precisamente en las comunas más pobres. Porque claro, no van a aplicar un estado de excepción en Vitacura. Ellos van a aplicar un estado de excepción en La Pintana, en Pudahuel, en las comunas más pobres, precisamente, en donde también hay mayores necesidades. Sí, mira, ahora yendo a los temas que conocemos de esta propuesta de reforma, claro, hay temas que evidentemente necesitamos profundizar en algunos casos respecto de la seguridad. Sin embargo, no se atacan, por lo que vemos de lo que estamos conociendo de esta propuesta que va entrando al Congreso, no se atacan temas, como bien decía Carolina, respecto de la prevención, de la reinserción, digamos, que son muy fundamentales en un proceso de ataque a la delincuencia, pero de un punto de vista democrático. Ahora, hay algunos de las propuestas que causan bastante preocupación. Ustedes ya lo han planteado. Se habla de un estado de excepción, de crear un nuevo estado de excepción. Se habla de que el Ejecutivo podría generar una lista de miembros de organizaciones sin pasar sin un control judicial. Porque hoy día, por ejemplo, si alguien se cataloga o se define como miembro del Tren de Aragua, por decir algo, es porque la justicia investigó, la fiscalía, la PDI investigaron hasta llegar a esa conclusión. No es que el Tren de Aragua ande repartiendo carnet, no anda repartiendo carnet de miembros, digamos. Por lo tanto, por supuesto, ¿cómo el Ejecutivo o el Presidente de la República podría determinar qué persona es miembro del Tren de Aragua o qué persona no? Eso es bastante peligroso, bastante complejo. Además, se habla de interceptar comunicaciones en un radio en sectores, para sectores determinados, para condiciones determinadas, también sin una orden judicial, sin ningún paso por la justicia. Entonces, eso también nos lleva a que podemos efectivamente considerar que hay zonas a las que tenemos que intervenir, a las que tenemos que controlar, etcétera, a las que el gobierno quisiera controlar, que puede ir perfectamente más allá de lo delincuencial. Por ejemplo, ya hemos sabido de intervenciones a las comunicaciones de periodistas, de dirigentes, etcétera, etcétera. Y por otro lado, se habla de que podrían armarse polígonos dentro de los cuales se pudiera generar estos estados de excepción,
y por lo tanto también es una situación que en conjunto es bastante preocupante, porque significa que podemos definir un polígono de intervención o de acción terrorista, podemos intervenir las comunicaciones, podemos minimizar las libertades públicas, podemos generar una lista de terroristas o de miembros de organizaciones delincuenciales en esa zona, y podemos tener un Estado dentro de un Estado yendo a una situación extrema, digamos, sin ningún contrapeso, porque aquí lo único que se dice es que el Congreso, el Senado podría oponerse, pero el Senado proactivamente. Si el Senado se le pasa el tiempo y no se pronuncia, no hay nadie, no hay ningún contrapeso. Ahora, eso es lo que algunos expertos han llamado un deterioro democrático. Y es lo que se le llama un deterioro democrático por sigilo, que es lo que hemos visto en algunos otros países que en nombre del combate al terrorismo, en nombre del combate a la delincuencia, se van perdiendo finalmente una serie de libertades, y eso es lo preocupante, cómo las herramientas del Estado de Derecho no se vean menospreciadas, no se vean minimizadas en función de un objetivo superior, poder caer en algunas situaciones complejas y con un deterioro democrático importante. E incluso podríamos decir, oye, ya, supongamos que este gobierno no las usa, supongamos que este gobierno se apega muy bien al Estado de Derecho, pero ¿tenemos certeza de que el próximo gobierno lo pueda hacer? ¿Tenemos certeza de que el siguiente, de que algún líder, digamos, populista llegue al gobierno y use estas mismas herramientas? Por lo tanto, es una situación que es muy preocupante y que hay que ponerle mucho acento. ¿Sabes que disculpa Jorge, yo coincido contigo, pero ¿sabes de qué me estaba acordando? Que hace algún tiempo atrás todos recordamos la noticia del operativo que hubo en las favelas en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, que dejó 121 muertos y que la verdad tuvo un impacto bajísimo en lo que era la persecución contra los criminales. O sea, finalmente murió mucha gente inocente por una situación que es lamentable. Entonces yo me acuerdo de eso y pienso en el peligro que está corriendo en nuestro país, como bien tú lo decías. Claro. La letra chica que tiene el proyecto dice relación con entregarle mayores atribuciones personales, unipersonales al presidente de la República. Y después de aplicar este supuesto estado de excepción, 30 días después debe informarle al Parlamento. O sea, ni siquiera actualmente todos los estados de excepción tienen que ser aprobados en el Parlamento. Por el Parlamento. Bueno, entonces le entrega mucho poder personal. Sí. En la otra mirada, estamos conversando acerca de la cuestión de la seguridad y el proyecto del gobierno que dice relación con esto. Sí, y yo creo que acá es importante aclarar una cosa también, y es que en realidad nadie, yo creo, que se opone a que se trabaje en seguridad. Es algo que realmente ha sido una demanda de la gente durante los últimos años. Hemos visto tipos de delitos, porque yo veía en unas estadísticas que no necesariamente había subido la cantidad de delitos, sino lo que había subido era la violencia en los delitos que se cometían. Entonces eso es un antecedente muy importante y por lo mismo creo que hay que poner la mirada también en aquello, en que se me fue la onda. Oh. Pero ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo, caballero? A ver si nos comentan por ahí. No, pero es importante. Yo también quería poner acento en que, y por ahí Carolina Toá, la ex ministra del Interior, también lo mencionaba, de que hay un conjunto, como tú decías, Jorge, hay un conjunto de iniciativas y de leyes que se aprobaron en el gobierno pasado, mucha cantidad de leyes respecto de la seguridad, y que hoy día es necesario seguirlas implementando. Tenemos al debe todavía la seguridad municipal, por ejemplo. Todo el ámbito de la seguridad municipal que se ha discutido bastante, si pueden usar o no armas, si usan estas taser, estas armas no letales, etcétera, y la estructura que tiene la seguridad municipal y su relación con la policía. O todo el proyecto que hay respecto de la seguridad privada.
de cómo va a funcionar el tema de la seguridad privada, o varios otros proyectos. Por lo tanto, seguir trayendo leyes y más leyes, a mi modo de ver, no es el camino. Yo creo que el camino es seguir profundizando en lo que ya hemos discutido democráticamente dentro del país y después implementar esas leyes. Yo creo que buena parte de la implementación de esas leyes es lo que se necesita para poder seguir avanzando en el combate del crimen organizado, que es lo que buscamos. Y la pata que todos echamos de menos es el levantamiento del secreto bancario. Claro, Nada se dice del levantamiento del secreto bancario. Oye, hoy día mismo nos visita una gran personalidad gracias a contenido público para hablar, entre otras cosas, de este tema, ¿no? Del tema de los trabajadores, pero también de el secreto bancario. Era la propuesta de la ex candidata Janet Jara. Correcto. Justamente porque ¿dónde les duele a estas organizaciones? Cuando le tocas el bolsillo, si este es un negocio para ellos. No es el crimen y la droga, etcétera, son medios para poder obtener beneficios económicos. Y por lo tanto, ¿dónde es el principal foco para golpearlo? Es en su fuente de ingresos seguir la trazabilidad financieros. Claro, de todas maneras. Oye, pero para ir avanzando, dentro de los planteamientos que ha hecho el gobierno, dice relación con la flexibilidad laboral o el empleo precario, etcétera, en donde quieren aumentar las horas de trabajo. Hablan de 52 horas semanales. Cuando se aprobó en el gobierno pasado una ley que se está implementando gradualmente de 40 horas semanales, pero vamos en 42, tengo entendido. Sí. Y sin embargo aquí se está hablando de 52 horas. Se habla de terminar con los años La indemnización por año de servicio. Por año de servicio. Que esa es una herramienta histórica de los trabajadores, que incluso en el gobierno de la dictadura se limitó a 11 años de servicio, ¿no? Porque antes era ilimitado, pero se fue limitando y ahora estábamos en 11 años y este gobierno quiere terminarla. Lo que plantean es de que el trabajador se autopague una indemnización mediante un sistema de ahorro durante su vida laboral, de manera tal de que pueda, cuando se autodespida, tener derecho a esos ahorros. O sea, esto es un retroceso en el fondo, y esto lo ha señalado la CUT. Aquí hay claramente un retroceso en el trabajo en este país, en función del discurso de para crear más empleo hay que precarizar el trabajo, que los trabajadores trabajen más horas por el mismo sueldo, un sueldo que está depreciándose con la inflación, etcétera, etcétera. ¿Qué opinan de usted? Que las estadísticas en el fondo no demuestran que al precarizar el trabajo haya mejora a nivel social. Aquí es bien compleja toda esta situación porque se está desprotegiendo no solamente a las trabajadoras, a los trabajadores, sino también a la familia. Y lo quiero mencionar porque como el presidente actual, José Antonio Kast, se ha pronunciado a favor de la familia, a favor de la vida, todas estas medidas que él está tomando contradicen completamente la protección a la familia. Y la familia sea de la manera que sea, porque acá como que siempre se piensa en la familia tradicional, ¿no? Un papá, una mamá, hijos, pero también nos olvidamos que hay muchos abuelos y abuelas que están a cargo de sus nietos y porque no hay una... digamos como no hay medidas claras, políticas públicas que protejan, digamos, el cuidado de las infancias. Entonces los papás, claro, y por eso también estaba la reforma de las 40 horas. Si los papás llegaban de noche a ver a los niños, sobre todo en invierno. O sea, hay papás y mamás que no logran ver a sus hijos durante el día, que no saben qué hicieron en el colegio, que no saben si almorzaron o no, porque como ahora los niños pasan la jornada completa en el colegio, no sabemos siquiera esas pequeñas cosas, si se lavaron los dientes, así cosas muy sencillas. Entonces, un niño, una niña que está así de descuidada, es muy fácil también que caiga en otras redes que no son las más favorables, sobre todo en las poblaciones, con la delincuencia, con el narcotráfico, y estos líderes narcotraficantes pasan a ser
ser héroes para estos chicos y es donde estos niños y niñas encuentran refugio. Entonces, no se está viendo esa parte de cómo se desprotege a la familia y cómo esta desprotección de la familia finalmente conduce a otros riesgos sociales que son bastante más grandes y que tienen relación con la seguridad. Exactamente. Sí, sin duda alguna. Ahora, para ser preciso, lo que bueno, estamos conociendo también el proyecto, digamos, también está entrando la discusión a través de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo que se está proponiendo es que, claro, efectivamente hoy día vamos en 42 horas, vamos a llegar en un plazo de un par de años a las 40 horas. Si es que llegamos. Si es que llegamos. Y hoy día, actualmente, lo que permite esta ley es que en un acuerdo entre empleadores y representantes de los trabajadores, hoy en día se pueda hacer algún acomodo dentro de 4 semanas. Es decir, en algunas semanas se puede achicar un poco el horario y en otros a aumentar el horario para acomodarse. Hoy día esta propuesta lo que hace es hacer eso mismo, pero dentro del año íntegro, dentro del año completo, digamos. Y por lo tanto, un empleador, un dueño de una empresa, digamos, podría querer concentrar todo el trabajo y todas las horas hacia fin de año, por ejemplo, porque tiene venta o cosas por el estilo, y por lo tanto se genera sin horas extra. Porque aquí estamos hablando de que no se pagan horas extras, digamos. Claro, son compensaciones. Son compensaciones entre semanas, digamos. Y por lo tanto, lo que se puede hacer es concentrar un gran esfuerzo de los trabajadores hacia fin de año, por ejemplo. Claro, y en el resto del año podrán bajar notablemente para ir compensando y llegando a las 40 horas. Y también lo otro grave que tiene, a mi juicio en particular, este proyecto, además, es que esa negociación se hace en forma individual. No se desestima y se desprestigia la organización de los trabajadores, el sindicato. El sindicato es la organización madre de los trabajadores, aquí se desestima y se considera que hay una relación y un acuerdo de igual a igual entre una empresa y un trabajador, cuando todos sabemos que esa relación es absolutamente desigual. Pues claro, porque ocurre que, a ver, nosotros vivimos en Chile y conocemos la realidad nuestra y la relación entre el patrón y el trabajador es totalmente asimétrica. O sea, ¿qué posibilidades tiene de llegar a un acuerdo con el patrón cuando ocurre que el dueño de la empresa dice, si no le gusta, hay más personas que están esperando su puesto? Entonces, yo no creo que eso sea factible de que se converse y se llegue a un acuerdo, entre comillas, en una relación como la que existe en Chile. Y máxime, cuando tú señalas de que no se hace en forma colectiva, claro, sino que se hace en forma individual, trabajador por trabajador. Porque sería distinto si hubiese un acuerdo colectivo con un sindicato. Entonces, bueno, todo esto es lo que se llama la letra chica. Como que se ha normalizado en el país esto de la letra chica. El titular incluso a veces aparece muy atrayente. Claro, muy favorable. Por eso yo decía antes que no es que estemos en contra o que vamos a decir, no nos gusta nada, sino que realmente es la letra chica lo que nos preocupa. El titular y es lo peligroso. Bonito. Sí. Pero la letra chica, en donde establece todo este tipo de situaciones, en donde la bajada del titular se cae totalmente. Oye, dentro de esto, de la cosa económica y del empleo, está el tema de que se aprobó la mega reforma. Incluso esto fue motivo de un minuto de confianza hace poco, en donde señalé el asunto de que las pymes en el país, que entregan más del 52% de la mano de obra en Chile, las pymes, el negocio de barrio, la pequeña empresa, el emprendimiento, el emprendedor y toda esa cosa, representan hoy día a una fuerza laboral importantísima. Muy grande. Y en el mismo esquema de la asimetría que hablábamos recién, las pymes como proveedores de las grandes empresas necesitan que se les paguen sus facturas a 30 días para poder subsistir. Y es más, existe una injusticia tan grande porque ocurre que
a los 30 días la pyme tiene que pagar el IVA al Estado. Y resulta que aún no le pagan la factura, porque se la pagan a 60, 90 o más días. Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene que... Puso su mercadería, pagó el IVA al Estado y todavía no le pagan. Entonces, en este megaproyecto había sido incluido el pago a 30 días. ¿Y qué hizo el gobierno? Presentó un veto. Un veto aditivo para que esto no sea realidad. Y yo debo señalar de que las pymes llevan más de 20 años luchando porque se les pague a 30 días la factura, porque es absolutamente necesario para su subsistencia. Y este gobierno presenta un veto que incluso se va a discutir en el Tribunal Constitucional. Porque ocurre que hay una larga lucha por este pago a 30 días y se suponía que dentro de todo este paquete del megaproyecto se había avanzado. Pero se avanza un paso y se retroceden dos. En este caso, las pymes están perdiendo. En contradicción con que las pymes son las que entregan, como dije anteriormente, la mayor cantidad de mano de obra, absorben la mayor cantidad de mano de obra en Chile. Sí, la mega reforma además nos va a llevar a una situación compleja desde el punto de vista de las finanzas públicas, porque todos sabemos que bajar impuestos significa recaudar menos. Con esta supuesta teoría de que en el futuro estos grandes empresarios se ponen la mano en el corazón, se ponen la mano en el bolsillo, invierten más y generan crecimiento por la famosa teoría del chorreo. Que eso nadie puede asegurarlo, ni las experiencias no lo dicen así, pero esa es la gran apuesta. Pero hoy en día, en este año, en el próximo año y en estos años que vienen, lo dijo el mismo ministro Quiroz, que íbamos a empezar a ver los efectos recién en el año 2030. Tenemos una escasez, vamos a tener una situación bastante crítica en las finanzas públicas, mucho menos recaudación. Bajar del 27 al 23%, evidentemente va a significar menos recaudación de impuestos y por lo tanto lo vamos a estar pagando todo. Vamos a estarlo pagando todo. Ya este año hay recortes muy grandes, muy importantes en todos los ministerios, en todos los ámbitos del quehacer público. Que decir, como decía Carolina, del ámbito de la cultura, donde se hizo un recorte mucho más allá del 3% que estaba pidiendo el gobierno, pero en general en la salud, en la educación, se están cerrando colegios, se están cerrando jardines infantiles, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, los primeros efectos de esta mega reforma ya las estamos viendo, porque lo que ahora se ha estado transparentando finalmente es que el ministro Quiroz, previendo esto, empezó con sus recortes apenas llegaron. Entonces, este recorte que supuestamente era para tapar un hoyo que había quedado, que después se demostró que no había tal hoyo, que la caja venía en forma normal, pero sin embargo ahora lo que se entiende efectivamente se va transparentando de que empezó a hacer recortes previendo esta situación de rebaja de impuestos. Pero eso es lo que planteó, acuérdate, el diputado Cuello, justamente, cuando dijo que empezó a aplicar la reforma de facto, claro, antes de que se aprobara en el Congreso. O sea, la empezó a aplicar de entradita cuando todavía no se discutía en el Congreso. Ahora, el tema económico, la verdad de las cosas es que se ve bastante difícil, y hace 2 días el Consejo Fiscal Autónomo emitió una declaración lapidaria respecto a las finanzas públicas que se vienen, porque ocurre que esta política del chorreo, que es la misma que aplicó en su momento, por los años 80, Hernán Vigi, que fue ministro de Hacienda, nunca ha ocurrido. Y en ningún país del mundo que le han bajado los impuestos ha subido la inversión y ha disminuido la cesantía. No hay ejemplo con los cuales comparar. Y ocurre que a la postre, lo que va a pasar y lo que está pasando ya, es de que viene una situación económica complicada, en donde yo creo, sin ser alarmista, pero la verdadera emergencia la vamos a empezar a vivir de aquí para adelante durante 4 años, porque si resultara la teoría económica que plantea el gobierno,
ellos mismos reconocen que esos frutos se van a ver en 10, 15 y 20 años más. Pero este gobierno dura 4 años. Entonces, durante este gobierno no se va a ver ninguna bonanza, pero sí va a haber una tremenda estrechez del cinturón, en donde va a haber una alta inflación, un alto desempleo, una precarización del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, la situación económica se ve complicadísima, especialmente para la gente como nosotros, como nuestros auditores, que es gente que vive de su esfuerzo y de trabajo, porque aquí no hay ningún potentado que viva de la renta, ni que tenga dinero en el extranjero que va a retornar al país, ni mucho menos. Aquí hay gente que vive con un sueldo y que, de acuerdo al estudio de la Fundación Sol, el promedio de ingresos en este país es inferior a los 600.000 pesos mensuales. Y con eso tienen que subsistir familias enteras. Entonces, yo no quiero ser agorero ni negativista, pero sí quiero ser realista. La cosa no se ve bien en el futuro inmediato. Yo la verdad es que estoy muy preocupada por el futuro de nuestro país. Creo que así como que suena como muy rimbombante la frase, pero es así porque las consecuencias que vamos a vivir efectivamente son a muy largo plazo y ya nosotros estamos viendo el descontento de la gente porque ha habido una provocación también que la verdad no ha sido respondida por la gente en todo caso, porque pareciera que todas las medidas son muy alarmantes y como que la gente fuera a salir y sin embargo la gente no ha salido a protestar, a pesar de todo esto que ha ocurrido. Y yo creo que es como un poco una estrategia que están utilizando para que la gente justamente salga a protestar y para poder como instaurar todos sus mecanismos de seguridad del Estado y poder como hacer esta casa de brujas entre dirigentes de pronto vecinales o de organizaciones sociales. Y la gente no ha caído en la trampa todavía. Porque yo creo que efectivamente eso es una trampa que están haciendo para poder trabajar de manera tranquila en todos estos cambios que quieren hacer y que lamentablemente traen estas consecuencias nefastas para la gente, para su vivir cotidiano. A mí me preocupa mucho el futuro, no solamente de Chile, sino que estamos viendo situaciones similares en Argentina. Tenemos que estar bien atentos también a lo que va a ocurrir en Colombia, en Perú, con la elección de Fujimori, porque son varios gobiernos que tienen la misma línea, en el fondo, que es achicar el Estado y como darle chip libre, porque ahí está este pensamiento de que el mercado se regula solo. Entonces, como se regula solo, dejemos que todo funcione así y dejemos a la gente al libre albedrío, pero ese libre albedrío entre comillas, porque no hay seguridad, pero tampoco hay libertad de poder elegir, porque cuando una persona nace en una población, no elige nacer en una población. Entonces, es muy preocupante el futuro que se nos avecina. Exactamente. Sí, estaba pensando en la libertad, digamos, en este concepto de libertad que es tan mezquino en el entorno en el que estamos, digamos, porque claro, nadie elige nacer en una población, nadie elige ir a un colegio con ratones, nadie elige ir a un CESFAM que se llueve, que no tiene medios para los parches curitas siquiera, y por lo tanto la libertad solo la restringen estas miradas extremas de neoliberales, digamos, la restringen a la libertad económica, a la libertad de hacer y deshacer negocios, pero en general no para el diario vivir de las personas. Nadie es, en general, hay poca libertad cuando mis condiciones materiales, mis condiciones objetivas de trabajo, de lugar de vivienda, de locomoción, etcétera, son en las que vivo. No puedo salir de ahí, no voy a salir. Y no voy a salir no porque no me esfuerce, porque todo el mundo se esfuerza. Vemos las micros atiborradas a las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana. Es gente que sale y que se esfuerza. Pero hay un contexto que se pone cada vez más complejo, donde hay un sistema un sistema económico que propende hoy día cada vez más a favorecer a un grupo minoritario de altos ingresos más que al contexto de la población en general. Sí, ¿sabes qué? Yo también pienso que es importante en este contexto hacer una autocrítica,
porque este voto que hemos visto y que hemos estado comentando hacia el presidente que tenemos en la actualidad, también es un voto castigo, un voto de que la gente no siguió optando por la continuidad de una forma de hacer las cosas, sino que eligió totalmente lo contrario. Y eso también habla de una como desesperanza aprendida, dicen los psicólogos, que ya no va a resultar, y entonces, bueno, veamos este otro que es totalmente distinto. Y entonces ahí yo creo que es importante poder hacer esta evaluación en cuanto a una serie de temas que no mejoraron significativamente en el gobierno pasado ni en los anteriores en general. Porque, digamos, ya lo hemos comentado y en algunos capítulos también hemos hablado al respecto de la situación de la educación, de cómo estamos formando a nuestros niños, niñas y jóvenes en nuestro país, qué posibilidades les estamos dando para que accedan a una educación superior, para que tengan trabajos dignos. Entonces es como que en realidad no importa cuántos profesionales tenemos hoy día que están cesantes. Entonces, ¿qué importa si yo voy a la universidad o no voy a la universidad, si estudio una carrera técnica o no? Da lo mismo, porque nada va a cambiar. Pareciera que, entre comillas, nada va a cambiar. Entonces, creo que desde esa perspectiva hay que hacer una autocrítica con respecto a cómo los gobiernos anteriores manejaron, sobre todo la parte comunicacional, de lo que se estaba haciendo. Yo creo que una de las grandes deudas del gobierno anterior es no haber podido tramitar y que viera a la luz un proyecto que tuviera relación con los medios de comunicación masiva y con aquello que se inventa, porque ya lo veíamos, ahora quieren hacerle una estatua y todo al expresidente Piñera, pero resulta que todos nos acordamos de cómo estaba la situación del país durante el gobierno de Piñera, o sea, que ahora es súper bueno, porque como se murió, es bueno, pero la verdad es que nosotros podemos recordar las mentiras que habían en relación con lo que decía, y él miente que algo queda, y inventando cifras, y ahora este presidente también como que tomó esta misma costumbre de inventar cifras, de decirle a la gente, no, lo que pasa es que el gobierno anterior se robó toda la plata, y después se desmiente que no es así, y sin embargo no hay ninguna sanción respecto de las mentiras que puede decir la gente, un diputado, una diputada, un senador, una autoridad, un presidente. Pueden inventar lo que quieran. Y la gente, lamentablemente, no está procesando esta información con la crítica, con la reflexión que merecen este tipo de temas. Entonces tenemos gobiernos que en realidad se han acostumbrado a mentir y la gente sigue confiando en esas propuestas engañosas. Exactamente, las fake news se han institucionalizado y se han normalizado. Y esto es muy peligroso porque las noticias falsas, históricamente, hay, ¿no es cierto?, en la historia reciente de la humanidad, una teoría que decía, miente, que algo queda. Y eso de una u otra manera se ha estado aplicando. Oye, la otra mirada en Radio Portales de Valparaíso, estamos conversando aquí sobre distintos temas, pero hay un tema que no puedo dejar de señalar y me gustaría que lo comentáramos. Desde 1971, en el gobierno de Salvador Allende, se nacionalizó el cobre. Y Salvador Allende dijo, es el sueldo de Chile. Y desde ese tiempo hasta la actualidad, es el sueldo de Chile. La explotación del cobre, de los cuales tenemos la suerte de ser uno de los, si no el mayor, pero uno de los más grandes productores del mundo, porque tenemos minería importante con leyes de cobre, y que el cobre hoy día está en auge, porque todo el tema de la electromovilidad dice relación con el cobre, porque es el mejor conductor eléctrico, según los científicos y los técnicos, ¿no es cierto? Entonces el cobre nunca había estado a los precios actuales que superan los $6 la libra. Siempre estuvo por ahí entre los 2,8, $3. Cuando estaba sobre $3 la libra estábamos re contentos. Pero hoy día se duplica. Sin embargo, resulta de que como es un muy buen negocio, y pese a que Chile, el Estado chileno es dueño del 30% solamente, ojo, el 30% pertenece al Estado con Codelco. El resto está en concesiones privadas. Ahora bien, resulta que está surgiendo una ola
hay muchos que están opinando en ese sentido, y esto es lo preocupante, de privatizar el cobre. Incluso están haciendo algunas ofertas populistas de que le quieren entregar 2 millones a cada persona, ¿no es cierto?, para que sea como accionista, para después ellos decirle, mire, esa acción que usted tiene del cobre, yo se la compro en tanta plata al contado. Porque es un negocio redondo, es decir, el cobre y el litio van en auge, producto de la evolución tecnológica, que va a necesitar mucho cobre y litio. Ahora bien, aquí se presenta una situación en donde esta forma de desprestigiar la propiedad del Estado es histórica. Se hizo con LAN, se hizo con la compañía de teléfono, se hizo con el agua, se hizo con el litio, claro. Se hizo con la industria eléctrica. Oye, sí, eran propiedad del Estado, no hace muchos años. Pero luego las privatizaron porque el Estado era mal gestor, decían, ¿no es cierto?, que no servían para manejar los negocios del Estado. Sin embargo, algo se ha salvado. Codelco, el cobre, la ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, etcétera, son propiedad todavía del Estado. Pero empezó a correr un rumor que, pese a que lo desmientan, dice relación con esto que estoy planteando. O sea, quieren privatizar el cobre. Y resulta que nosotros, creo yo como chileno, entendiendo la importancia que tiene desde el punto de vista de las arcas fiscales para poder entregar mejor educación, mejor salud, mejor vivienda, etcétera, necesitamos el sueldo de Chile que está en el cobre. Y resulta que ahora, al proponer privatizarlo, dejaríamos de tener esos ingresos como Estado. Entonces, la película que se advierte, quieren achicar el Estado, le bajan los impuestos a los súper ricos, ¿ya? Quieren repatriar capitales sin que paguen ningún impuesto, quieren vender el cobre. Entonces, ¿qué ocurre con ¿de dónde va a sacar plata el Estado? Del IVA. Y el IVA es el impuesto más regresivo porque es el que pagamos todos los chilenos. Cuando compramos el kilo de pan estamos pagando el IVA. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que hay que defender el cobre para que siga en manos del Estado, que implica de todos los chilenos. Y la medida que tomó recién el gobierno es que toda la utilidad del año pasado del cobre, que son un poco más de 2.000 millones de dólares, que siempre una buena parte de eso iba para el Estado, decidió el gobierno renunciar a eso para, según ellos, ir pagando la deuda de Codelco. O sea, el Estado no va a recibir ni $1 de lo que produjo Codelco el año pasado. Y esto pone más grave todavía la situación del punto de vista del ingreso de la arca fiscal. Yo creo que es un tema al que debemos ponerle atención y debemos hacer mucha claridad en cuanto a defender el cobre como el sueldo de Chile. No sé qué opinan ustedes. Y además que tú, Jorge, decías algo que es muy importante y que tiene relación con lo que yo decía recién y puede resultar majadero, pero ahí también nuevamente tenemos una mentira, la mentira de los 2 millones de pesos para cada chileno, porque es como la mentira de las 7 lucas del confort. Claro, imagínense, saquemos la cuenta, ¿cuántos chilenos somos? ¿Estamos en cuánto? ¿En 18.000, 20.000? ¿Cuánto estamos? 18 millones. 18 millones. Aproximadamente. A 18 millones de personas le van a entregar los 2 millones de pesos, es imposible. Es como cuando se decía que iban a expulsar a los venezolanos y que iban a expulsar no sé qué cantidad, ya no me acuerdo cuál era, pero en realidad las cifras no cuadraban por ninguna parte y la única cosa que realmente desmintió este gobierno cuando estaba en campaña era lo de los recortes. Y resulta que lo único que hemos visto ahora son los recortes. Exactamente. Ahora bien. Sí. No, que yo quería comentar además que ha habido una campaña bien intensa en este último mes, en esta última semana, de desprestigio de Codelco, ¿no? Se ha hablado de, bueno, y además se han ido detectando también malas prácticas respecto a propósito de la repartija de bonos, digamos. Pero se ha hecho todo un proceso de desprestigio de la cuprífera y además de comparación con otras grandes mineras del país, para que
demostrando o tratando de demostrar que Codelco es mucho más ineficiente que las otras mineras. Sin embargo, cabe señalar, además, que hay mineras que llevan explotando el cobre en Chile hace 20 años, hace 30 años, las grandes mineras, digamos. Sin embargo, Codelco lleva 100 años explotando, o el cobre chileno, o por ejemplo, la mina Chuquicamata, lleva 100 años o más de 100 años, y sin embargo todavía va entregando cobre. El proceso de extracción de ese cobre en esa mina en particular es más complejo, por lo tanto es más caro. Efectivamente, hay más costos de ir a buscar ese cobre después de que has explotado una mina durante 100 años a otra mina que las ha explotado durante 20 años, Y como es 30 natural, años. la ley Y por lo tanto ha ido bajando. ha ido bajando la ley y por otro lado los costos van subiendo. Y eso es innegable. Sin embargo, sigue siendo un excelente negocio para el Estado de Chile y para todas y todos los chilenos. Por lo tanto, evidentemente es que hay que seguir manteniendo Codelco en manos del Estado y de todos los chilenos. La otra mirada, el programa de conversación de todos los viernes de 7 a 8 en Radio Portales. Y hemos llegado al minuto de confianza. Por lo tanto, ¿quién parte? Usted parte esta vez. Mira, pues. así como cachipum, cachipum. Parte usted esta vez. Pues. Bueno, voy a partir yo. Vamos a dar vuelta acá para que vean. Mira, aquí está el minuto. Mi minuto de confianza. El cobre es el sueldo de Chile y por lo tanto debemos defenderlo porque es uno de los ingresos más importantes que tiene el Estado de Chile para distribuir en una situación de igualdad a todos los chilenos. El cobre, el año 71 fue nacionalizado por el presidente Allende y ha permanecido hasta nuestros días. Han habido varios intentos por privatizarlo, pero ninguno ha fructificado, afortunadamente, porque se han opuesto los trabajadores de Chile y en especial encabezado por los mineros. Este lunes hubo en Santiago, en las puertas de Codelco, una manifestación de todos los sindicatos del cobre chileno y con la presencia de algunos parlamentarios, precisamente pidiendo que la población chilena, que todos los chilenos defendamos el cobre porque es el sueldo de Chile. Bien, voy entonces con mi minuto de confianza. Yo quería hacer alusión a un tema que ha estado resonando en los medios de comunicación masiva, en las redes sociales, respecto al tema de del indulto, ¿cierto? A quienes, principalmente al carabinero Maturana, lo han solicitado varios senadores, entre ellos la Camila Flores y otros personajes más de derecha y de extrema derecha. Y yo con esto quisiera hacer una reflexión respecto primero de la formación de carabineros. Ya lo hablábamos anteriormente sobre la sensibilidad y sobre como una reforma que es evidente que requiere el carabinero. Y acá lo quiero decir con todo el cariño que se pueda hacer frente a la institución, porque a veces se piensa que por estar en oposición a la derecha se está en oposición a carabinero y no es así. Entonces, creo que hay que revisar esto primero para que tengamos una policía, Carabineros de Chile, que sea respetuoso de los derechos humanos y segundo, que no pueden quedar impune acá este tipo de crímenes, por llamarlo de alguna manera, que están en contra de la dignidad de las personas y que van directo como a atropellar no solamente el bienestar espiritual, psíquico, sino físico. Lo vemos la senadora Campillay, lo vemos también en quien hoy día es diputado Gustavo Gatica. Entonces son delitos muy graves para una institución que debe empezar y que deben deshonrar y no al contrario indultarlos, porque en esas ocasiones se utilizó la fuerza desmedida de Carabineros en una relación totalmente asimétrico entre quién era la víctima y quiénes eran los victimarios. Y por eso yo quería hacer esta
esta atención al llamado al indulto que están realizando. No me parece bien, me parece que por el contrario, Carabineros debe profundizar en su formación y en su actuar respecto de los derechos humanos. Sí, yo voy a irme por otro tema bastante distinto que tiene que ver con que en esta semana hemos estado viviendo el 164 aniversario del Liceo Eduardo de la Barra. Jorge y yo somos exalumnos, antiguos exalumnos a esta altura, del Liceo Eduardo de la Barra, del querido Liceo Eduardo de la Barra, y una de las actividades a las que asistimos, organizada principalmente por el Centro de Exalumnos, es un programa de encuentro coral que se vivió muy interesante, donde hubo 4 grupos corales que estuvieron en el centro de eventos ahí del Liceo Eduardo de la Barra, un coro del liceo, de jóvenes del liceo, un coro de profesores y profesoras, el coro de cámara de Valparaíso y un coro también sortilegio vocal ensamble que se llama, que es una experiencia más bien particular, pero que mostró toda la riqueza que hay en el mundo de la educación respecto de lo coral, pero que también muestra cómo la educación pública tiene un florecer tan importante y cómo tenemos que defenderla como educación, porque es un espacio democrático, es un espacio abierto, es un espacio donde todas y todos pueden mostrar sus cualidades, sus aptitudes, y donde tenemos que poner la principal apuesta en la educación, y sobre todo en la educación que es donde van a tener todas y todos los hijos de nuestra tierra el mejor acceso posible. La otra mirada, el programa de todos los viernes de 7 a 8 en Radio Portales de Valparaíso y retransmitido por Radio Tierra Amada. No olviden que estamos en las redes sociales, en YouTube, en TikTok, Instagram. e Instagram. Déjenos sus comentarios. La otra vez un chofer de colectivo, sí, estamos terminando, pero lo voy a decir, es que Don Roberto se llamaba. Él me dijo que estaba muy decepcionado con el gobierno actual y dijo, usted que va a la radio, dígalo en la radio. Lo voy a decir y le voy a mandar un saludo también a Don Roberto, que la otra vez me llevó en el colectivo hacia mi trabajo. Para que nos dejen los comentarios, porque a veces nos escuchan pero no nos comentan. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Buenas Chao, chao. noches. Chao, chao.